La sobremesa se prolongó más de lo habitual en el chalet a las afueras de Madrid. Ya habían servido la tercera copa de cava. El mantel blanco estaba tan impecable que daban ganas de dudar antes de poner los platos. 23 personas estaban sentadas a la larga mesa de madera. Todos creían que se trataba de una tranquila comida prenupcial. Yo también lo creía, hasta que se levantó, alzó su copa y me arregló el cuello azul que había elegido para nuestra primera cita. Necesito que todos entiendan algo, dijo lentamente, como enunciando una verdad. Vanessa seguirá siendo parte de mi vida. Siempre será parte de mi vida. Y si no lo aceptan, entonces, cancela la boda. Nadie se movió. Ni un solo sonido de cubiertos chocando contra los platos. Solo una leve sonrisa de su madre, una sonrisa dulce y fría, y un gesto de suficiencia de su padre. Mi padre se aferraba al borde de la mesa, con los nudillos blancos. Mi madre fruncía los labios, con los ojos llorosos, como suplicando que la fiesta volviera a ser una celebración normal. Miré la servilleta blanca, haciendo la cuenta atrás mentalmente. Banquete de boda. 70%. Catering. 50%. Flores, fotografía, música. Cada detalle era una espina clavada en los meses de preparación. Me miró fijamente, con voz monótona e inexpresiva. Creo en las relaciones evolucionadas. Evolucionadas. Sin posesiones, sin límites anticuados. Vanessa y yo tenemos un vínculo que trasciende todas las etiquetas tradicionales. Necesito que mi futura esposa lo respete. Una parte de mí gritaba. Después de 5 años de amor, resultó que solo era un espacio en blanco para la etiqueta de evolución que tanto le gustaba oír. Otra parte de mí permanecía extrañamente tranquila, como si mi cuerpo ya supiera la respuesta antes de que se me rompiera el corazón. Recuerdo proponerle matrimonio en el Parque del Retiro. Las luces amarillas, mis manos temblando, él arrodillándose entre las risas de la gente. En aquel entonces, para siempre, sonaba a una dulce promesa. Hoy, para siempre, se siente como una sentencia que impone límites. Su madre habló con una voz suave como la seda, pero que le hirió la piel. Los adultos no sienten celos, aprenden a abrirse. Su padre añadió. Nuestra familia cree en la libertad. Libertad, según su definición, significaba que él tenía derecho a llevar su pasado al lecho nupcial, mientras que yo tenía que aplaudir porque había evolucionado. Respiré hondo. El dolor ya no era un enredo. Se presentaba nítido, brutalmente claro. Traición, porque había calificado el ultimátum de ideal. Miedo, por lo que estaba en juego. Humillación, porque había elegido humillarme delante de tanta gente. Y por fin, algo nuevo. La calma de quien acaba de tocar fondo y descubre que aún puede respirar. ¿Así que esto es un ultimátum? Pregunté con una voz tan suave que incluso a mí me sorprendió. ¿O permito que tu ex se convierta en una persona permanente en mi matrimonio? ¿O cancelo la boda? Parpadeó. Yo no lo dije así. Pero eso es exactamente lo que dije poniéndome de pie. Las sillas rechinaron contra el suelo de madera. Todos contuvieron la respiración. Miré a mi alrededor. Mi madre se encogía, como temerosa de lo que estaba a punto de decir. Mi padre seguía aferrado al borde de la mesa, pero su mirada era dulce. La mirada de un hombre que sabía que su hija estaba a punto de hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. De acuerdo, dije. Una sola palabra. Clara, firme, sin temblores. Su madre se burló. Ridícula. Su padre se sonrojó. No puedes. Extendió la mano y me agarró la muñeca, como si había aferrado a cada concesión anterior. Miré su mano. Luego la levanté. Suéltame. Me soltó. No por respeto, sino porque se dio cuenta de que lo que acababa de perder ya no era a una mujer que supiera cómo calmar su orgullo hasta que se durmiera. Toda la mesa se quedó boquiabierta. Tomé mi bolso y me giré hacia mis padres. Vámonos a casa. Mi madre tartamudeó. ¿Estás segura? Asentí. No quería oír otra charla sobre la evolución. La bondad no es excusa para traspasar los límites. El amor no necesita a una tercera persona para demostrar que es moderno.
En la puerta gritó: «Estás enfadada. Descansa. Mañana hablamos». No me giré. En mi cabeza los números seguían moviéndose, amenazantes, rugiendo. Pero, extrañamente, tras ese rugido, había un resquicio de luz. La fe en mí misma. Algún día agradeceré este momento por salvarme de una vida entera interpretando el papel de mujer evolucionada según el guión de otra persona. En el coche mi madre me tomó de la mano. Mi padre me miró por el retrovisor y asintió, como asiente un capataz cuando ya sabe que puede empezar a cortar. Apoyé la cabeza en el espejo. El dolor seguía ahí, la traición seguía ahí. Pero, en el fondo, un susurro me decía: «Madura, madura ya». Esa noche, mi casa estaba tan silenciosa como una masacre. Me senté frente a la pantalla, viendo cómo aparecían, una a una, las filas ordenadas de títulos de contratos. No abrí cada archivo. Simplemente me quedé allí, escuchando cómo mi corazón se ralentizaba, sintiendo cómo una extraña paz se colaba en los lugares que habían sufrido. No sabía qué me depararía el mañana, solo que acababa de tomar una decisión irrevocable. Me elegí a mí misma. Y entonces, como toda decisión valiente, tuvo un precio. A la mañana siguiente, antes de que el sol asomara por encima de los tejados rojos del barrio, sonó el timbre. El cartero sostenía con cuidado el burofax, un sobre fino pero pesado como una cena. El número que contenía me habría hecho un nudo en la garganta, pero antes de mirarlo, respiré hondo. Ya no era la novia aterrada ante la idea de la evolución. Era yo quien mantenía sus propios límites. A la mañana siguiente, sonó el timbre justo antes de que el sol asomara por encima de las tejas rojas. El cartero me entregó un sobre delgado con una cinta roja, un burofax. El nombre de mi futuro suegro aparecía impreso en negrita en la esquina izquierda. De pie en el porche, con las palmas sudorosas, abrí el sobre como si fuera una sentencia. Las palabras eran inexpresivas. Demanda por daños y perjuicios. Compartida responsabilizada. Asumir la mitad de los gastos de la boda. Abajo, una cifra redonda como un puñetazo. 95.000 euros. Dejé el burofax sobre la mesa de la cocina, observándolo allí como un cuchillo limpio. Entonces sonó el teléfono. Patricia, la organizadora. Su voz era cautelosa pero clara. He revisado los contratos. La finca de bodas recibió señal al 70%, sin reembolso. El catering, al 50%. Florista, fotógrafo, música, cada uno con cláusulas de penalización. Si cancelas con menos de 2 semanas de antelación, la mayoría se queda con la fianza. Hizo una pausa. La pérdida total asciende a unos 95.000 euros. El número me secó la garganta. Anoche me había elegido a mí misma. Hoy, por escrito, exigía el precio de esa elección. Me oí decir, extrañamente en voz baja: ¿de quién es el nombre que figura en el contrato, Patricia? La respuesta breve: su padre lo firmó casi todo. Cuando terminó la llamada, el teléfono volvió a sonar. Su padre con la voz ronca de rabia dejó un mensaje de voz. Mi hijo está sufriendo una crisis emocional por tu culpa. Eres responsable. Ya pagamos. Mencionó abogados, demandas, el honor familiar. Pensé en anoche. El honor es algo que esgrimen como un escudo para pisotear los límites de los demás. Llamé a mi abogada. Antes de continuar, me hizo una sola pregunta. ¿Hay testigos del ultimátum público? Respondí. 23 personas, sentadas alrededor de una mesa larga. Hubo una pausa, y luego el tono de la abogada se volvió pragmático, cordial y firme. Entonces, establecimos un plazo. Guarda todo. Mensajes, mensajes de voz, capturas de pantalla de WhatsApp, correos electrónicos. Absolutamente ninguna respuesta a las amenazas. Responderemos por escrito. Con pruebas. Este tipo de exigencia es débil cuando la otra parte emite un ultimátum públicamente ante numerosos testigos. No incumpliste el acuerdo. Simplemente rechazaste una condición insultante. Lo hice. Paso a paso. Reenvié el burofax al abogado. Busqué en mi correo la copia digital del contrato. Tomé capturas de pantalla de los 47 mensajes de anoche.
Anoté los nombres de al menos 5 personas que estaban cerca y que claramente habían oído: si no te gusta, cancela la boda. Con cada archivo que guardaba, mi miedo disminuía un poco más. Me di cuenta. Si los ultimátums eran su arma predilecta, la prueba era mi única defensa. Al mediodía llegó otro burofax, más frío, más largo, exigiendo asumir el 50% por ética. Mencionaban el préstamo que acababan de solicitar para ayudarme a tener la boda de mis sueños. La gratitud siempre es un blanco fácil para la explotación. Guardé silencio y lo envié directamente al abogado. Por la tarde, el abogado respondió en mi nombre con un documento que contenía exactamente 7 puntos, ni más ni menos. 1. Una cita textual del ultimátum. 2. La confirmación de 23 testigos. 3. Una lista de contratos con los nombres de los firmantes. 4. Un correo electrónico que envié a mi organizadora para cancelar con el motivo. Una copia del mensaje de voz amenazante. 6. La cláusula de cancelación en cada contrato. Una declaración para terminar todo contacto directo. Toda comunicación posterior a través de representantes legales. Sin adjetivos, sin dramas. Solo los hechos. Por la noche su madre envió un largo mensaje. Mi hijo cree en el amor evolutivo. Destruyó una familia por celos anticuados. Bloqueé la pantalla. El silencio resultó, también era una respuesta. Recordé las palabras del abogado. No justifiques. No moralices. Deja que el texto hable por sí solo. Pero conforme avanzaba la noche y los 95.000 euros empezaban a pesarme como una losa, me permití sentarme y llorar. No por remordimiento, sino porque por fin comprendí la magnitud de mi vulnerabilidad. Había amado. Me había preparado. Había creído. Y ahora estaba pagando el precio para salvarme. Después de llorar, me sequé las lágrimas, encendí el ordenador y me escribí un breve correo electrónico, un recordatorio. No pagaste 95.000 euros para huir. Pagaste 95.000 euros para que tus límites no se vendieran para siempre. A la mañana siguiente, el abogado informó: han contratado a otra persona para que se encargue del caso. El lenguaje del segundo burofax es más suave. Suspiré. No era una victoria, sino una nueva grieta en la máscara de poder que aún llevaban. Volví a organizar el expediente. Contrato, burofax, transcripción, incluso la lista de testigos dispuestos a declarar si fuera necesario. Los documentos pueden ser fríos, pero también pueden respaldar a la mujer que se atrevió a levantarse de una mesa que no le correspondía. Mientras tanto, apareció un mensaje en el grupo de WhatsApp de mis familiares. Alguien acababa de contar la versión de la novia celosa sobre la fiesta. Hice clic. Sorprendentemente tranquila. Un instante después, otra persona a la que se había sentado frente a mí esa noche respondió: eso no es cierto. Yo estaba allí. Me dio un ultimátum. Ella solo dijo: vale. Observé las 2 líneas que se contradecían en el mismo chat, y supe que el siguiente paso sería más que legal o contractual. Sería una batalla entre el rumor y la verdad, entre quienes querían reescribir la historia y los testigos lo suficientemente valientes como para contar lo que habían visto y oído. Apagué el monitor y cerré el archivo. El blanco y negro había hablado. La sociedad se encargaría del resto. Y la verdad, esta vez, estaba de mi lado. Mi teléfono vibró como si alguien llamara a la puerta. El grupo de WhatsApp de su familia estaba lleno de notificaciones. Tuvo un ataque de celos. Histérica. Gritando delante de todos. Un signo de exclamación, y luego 3 más. Leí despacio, cada palabra como una piedrecita que se me clavaba en el estómago. Antes de que pudiera reaccionar, apareció otro mensaje. De la persona que estaba sentada frente a mí esa noche. No, yo estaba allí. Él dijo: Vanessa seguirá siendo parte de mi vida. Si no te gusta, cancelamos la boda. Ella solo dijo una palabra. Ok. La cocina quedó en silencio de repente. Dejé el teléfono boca abajo y sentí que recuperaba el aliento. Resulta que la verdad puede caminar. Y anoche, tenía 23 pares de piernas. Pero los rumores no se acallaron tan fácilmente. Al otro lado de la ciudad, en el club de pádel, su padre contó su versión.
Destruyó a mi familia por pura envidia. Un amigo suyo también invitado a la fiesta dejó la raqueta y respondió secamente: lo oí todo. El hijo le dio un ultimátum. Ella simplemente eligió. Hizo una pausa y cambió de tema, pero yo escuché la historia al pie de la letra de un primo que jugaba al pádel esa tarde. Los rumores acababan de ser silenciados en la pista. Esa noche, en el club de lectura de Salamanca, su madre adoptó un tono moralizante. El amor evolucionó, y ella no lo entendió. Se hizo la víctima. Una joven, la esposa de un miembro de la familia Wellington, dejó su taza de té y, como si leyera un guión, dijo: se rió cuando su hijo le dio el ultimátum. Lo vi todo. Se levantó tranquilamente, dijo vale, y se fue. El grupo guardó silencio unos segundos. Su madre lo atribuyó a una distorsión, pero la noche siguiente la misma mujer le envió un mensaje a mi primo. Testificaré si es necesario. El mensaje me llegó como un ancla en aguas turbulentas. Viernes. Clase de vinyasa yoga. Su madre rompió a llorar en plena postura del perro boca abajo. Mi hijo está arruinado, dijo en voz alta, refiriéndose al préstamo, a su reputación, a la chica tradicional, que había arruinado su futuro. La profesora le pidió que se apartara para respirar. Alguien se giró para susurrar: dicen que está loca. Otra alumna, la reconocí de mi sobremesa, dijo en voz baja: no. Yo estaba allí. Él le hizo una oferta insultante. Ella la rechazó. Las dos frases chocaron allí mismo, sobre la esterilla de yoga, entre el aroma a aceite de naranja, el rumor atado a la muñeca por la verdad. Instagram echó leña al fuego, pero no como esperaban. Vanessa publicó una foto de Formentera, de la mano de un desconocido. El pie de foto era una cita insulsa sobre la libertad. Él le escribió, ella lo bloqueó. Un amigo en común dijo: él pidió ayuda. Ella no dijo nada. Miré la foto y no vi ninguna relación evolucionada. Solo la misma historia de siempre. Cuando él ya no estuvo disponible, el vínculo se esfumó como humo. Guardé silencio. Sin réplica, sin argumentos públicos. Mi abogado me dijo: que el texto hable por sí solo. Pero ¿qué texto puede competir con los rumores? Decidí dejar que quienes lo vieron sacaran sus propias conclusiones. Y así fue. En otro grupo de WhatsApp de parientes lejanos, alguien hizo una captura de pantalla del chat de la noche del ensayo, donde un invitado había dicho en privado: estoy impactado por el ultimátum. La hora seguía ahí. La verdad olía a tinta de impresora y a la mancha azul de una captura de pantalla. En medio del aluvión de relatos, descubrí un miedo más profundo. El miedo a ser tachada de mujer problemática. Una etiqueta demasiado fácil para quienes quieren eludir la responsabilidad. Recordé la mirada de su madre cuando el ultimátum cruzó la mesa. Una pequeña lección sobre cómo el poder se disfraza de moralina. Abrí mi cuaderno y escribí una sola frase: yo no soy su historia. Las fichas de dominó seguían cayendo con estruendo, pero sin cesar. En el club de campo, su padre estaba a punto de contar la historia de nuevo, cuando el gerente primo de mi amigo se calmó. Señor, muchos de nuestros invitados estaban allí esa noche. Hizo una pausa como si se hubiera tragado un hueso. Esa misma noche, Patricia me escribió: su padre me acaba de pedir que modifique el archivo para que parezca que cancelaste sin motivo. Me negué, diciéndole que tenía el registro de correos electrónicos. Leí el mensaje con un nudo en la garganta. La verdad es imparcial, pero es leal a quienes no se venden. Por supuesto, todavía hay quienes creen en su propia versión. Aprendí a no intentar salvarlos. Los dejé vivir con su historia. En cuanto a mí, conviví con personas dispuestas a contar lo que vieron. Primero uno, luego 2, luego 5 testigos me enviaron mensajes privados. Llámame si me necesitas. La lista creció, no para demandar, sino para no dudar de mí misma. En tu sobremesa, me dijo mi hermana la semana pasada, surgió el tema. Dijiste que estaba exagerando. Pero el tío Jorge golpeó su vaso contra la mesa y dijo: no, ella hizo lo que les enseñamos a nuestras hijas, a poner límites. Toda la mesa se quedó en silencio. Me quedé allí sentada. No necesitaba ganar en todas las cocinas. Solo un gesto de aprobación en el lugar adecuado. Otro aspecto que se desprendió de los relatos
Fue que no les molestaba tanto el dinero como la humillación. Habían cimentado su reputación en la palabra evolución, pero ahora todo el vecindario sabía que su evolución era un ultimátum. No me sentí eufórico. Me sentí cansado y aliviado. Aliviado porque ya no tenía que perseguir cada corrección. Cansado porque comprendí que la libertad tiene un precio. Y yo lo había pagado. Reuní todas las capturas de pantalla, el burofax, las respuestas por correo electrónico del abogado y la lista de testigos en una sola carpeta y la llamé La Verdad. Al arrastrar el último archivo, supe que había llegado la siguiente fase. Ya no se trataba de defenderme de los rumores, sino de salir de ellos. Ya no dependía de quién me creyera, sino de plantar cara y cambiar la cerradura, cerrar un capítulo y abrirme otra puerta. Colgué el teléfono y me recosté en la silla. La verdad habló con tanta fuerza que llegó a lugares a los que no necesitaba entrar. El resto era mío, cosas que podía tocar. La puerta principal, unas cerraduras nuevas, un proyecto de renovación que esperaba mis manos. Me levanté, respiré hondo y llamé a un cerrajero. El cerrajero llegó una tarde soleada. El anciano era pequeño, de mirada amable, y no hablaba mucho mientras trabajaba. Cuando la nueva cerradura encajó, mi primera sensación no fue de seguridad, sino de posesión. Un fino anillo de metal descansaba en la palma de mi mano, y supe que acababa de cambiar no solo una cerradura, sino la vieja cerradura que había convertido en un refugio para todos los ultimátums de mi vida. Dejé el nuevo juego de llaves sobre la mesa, escuchando el lento tintineo como confirmación. A partir de ahora, todo aquel que entrara en mi vida tendría que llamar a la puerta. El correo electrónico traía una notificación. El proyecto de restauración del Teatro Modernista de San Vicente, un teatro de principios del siglo XX en Valencia, había sido aprobado. El jefe simplemente dijo, «Tú diriges». Observé los planos, vi las líneas curvas de la fachada, los mosaicos desconchados, las barandillas de hierro forjado marcadas por el tiempo. Quizás la vida fuera como un viejo teatro. La pintura exterior brillante podría deteriorarse de la noche a la mañana, pero una buena estructura resistiría las tormentas. El primer día de la construcción, el polvo de cal se me pegó a los zapatos. El supervisor técnico, un hombre con canas, señaló el techo abovedado. «Mira, la pintura original aún respira bajo las nuevas capas». Levanté la vista y vi una tenue veta de verde menta escondida tras el blanco apagado. Dijo, como si me leyera el alma. «Este edificio permanecerá en pie cuando todos los rumores se hayan desvanecido». Sus palabras resonaron en mí, como una fina armadura, lo justo para sostenerme en una ciudad llena de susurros. Me entregué por completo al trabajo. De día, informes de estado, estudios de materiales y presentaciones de proyectos al ayuntamiento. De noche, horarios, listas de riesgos y presupuestos. Cada vez que escribía algo, sentía una enorme satisfacción. En la oficina, alguien me preguntó por qué trabajaba tanto. Sonreí. No huía de nada. Corría hacia un futuro prometedor. Un fin de semana me compré un billete a Italia y luego hice una escala en Francia. Un viaje corto, como un respiro. Florencia me regaló un techo lleno de ángeles que, inclinados, me preguntaban en voz baja. ¿Quién eres cuando nadie te ve? Roma me ofreció una sencilla comida de pasta. Un anciano dueño de un restaurante me contó una historia de amor de 40 años con sus manos arrugadas. En París me senté junto al río y escribí en mi cuaderno. No soy su historia. Soy la mano que remienda las grietas. Al regresar, Valencia me recibió con una brisa salada. El teatro me esperaba. Trevor, su viejo amigo, ahora amigo mío, me invitó a cenar la noche anterior a una importante presentación ante el ayuntamiento. Miré mi calendario, sabiendo que necesitaba una noche más para repasar el plan de protección contra incendios y el sistema de evacuación. Otro día, le escribí. Preparé una larga explicación, temerosa de recaer en mi costumbre de disculparme por anteponer mi trabajo y a mí misma. Su mensaje apareció antes incluso de que pudiera escribir. Entendido, orgulloso de ti. Me dejé caer en la silla, sintiendo de repente un escozor en los ojos. No por cansancio, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien me había dicho lo que necesitaba. Respeto.
Claro que el viejo miedo no desapareció de la noche a la mañana. Otra vez que nos vimos para tomar un café, llegó tarde por el tráfico. Mi teléfono estaba sobre la mesa, mis manos entrelazadas, y me invadieron recuerdos de esperas deliberadas, pruebas de mi obediencia. Cuando llegó Trevor, le dije la verdad. Reaccionó exageradamente cuando llegó tarde. Se sentó, sin apresurarse a abrazarme, sin apresurarse a disculparse. Gracias por decírmelo. La próxima vez, si no estoy aquí en 10 minutos, te escribo. Si no, puedes irte a casa. Nos quedamos en silencio un rato, un silencio tan suave como una manta fina. Esa noche, le escribí a mi terapeuta. Resulta que la madurez consiste en atreverse a establecer nuevas reglas sin temblar. Ella respondió. Y en atreverse a mantenerlas incluso cuando tienes miedo de quedarte atrás. Seguía viendo a Trevor. Seguía riendo. Seguíamos hablando de cosas que solo nos incumbían a nosotros. Una película mala. Un buen restaurante. El mal tiempo. Pero cada vez que me preguntaba, ¿estás libre este fin de semana? Primero miraba mi calendario, no el de otra persona. Aprendí que el amor no es la única prioridad. Es correcta cuando se le da la misma importancia que a las demás. Y todas se tratan con respeto. Una tarde, mientras ordenaba mi armario, encontré la vieja camisa azul que había llevado en nuestra primera cita. La camisa que una vez me había llenado de recuerdos ahora solo me producía una vaga sensación, como mirar una fotografía sobreexpuesta. La doblé y la guardé en una caja. No la doné ese día. Sabía que el momento llegaría, en el lugar y el momento adecuados, como un ritual de despedida apropiado para mi yo del futuro. El teatro entró en su fase más hermosa. El yeso nuevo rellenaba las grietas, los diseños recobraban su esplendor. El sistema de iluminación se probaba por primera vez en décadas. Al salir al auditorio vacío, alzando la vista hacia el techo abovedado, que había recuperado su color verde menta, oí el eco de mis zapatos. Me sentí en el centro de algo vasto y apacible, como un corazón tranquilo tras la tormenta. El Ministerio de Cultura había enviado invitaciones para la gala de inauguración. La revista de arquitectura había solicitado fotos y entrevistas. Leí mi nombre en la lista de galardonados con una extraña calma. La calma de quien sabe que su trabajo está hecho. La noche antes de la gala, Trevor me recordó. Te recojo mañana, ¿vale? Me quedé frente al espejo, mirando a una mujer que ya no inclinaba la cabeza ante la palabra evolución, que ya no cedía su asiento, por miedo a que la tacharan de egoísta. Nos vemos mañana, dije, y le sonreí a la persona del espejo. La sonrisa no era de triunfo, era de sabiduría. Apagué las luces y cerré la puerta con la cerradura nueva. La ciudad murmuraba sus propias historias al otro lado del muro. Dentro de casa, mis llaves estaban ordenadas en una bandeja. Aprendí a guardarlas en un lugar visible, para que al salir a trabajar cada mañana, recordara que yo era quien abría la puerta, y también quien podía cerrarla. Mañana en el escenario hablaré sobre la pintura original, sobre cómo mantener un edificio vivo durante otros 100 años. Y en ese mismo escenario, veré algo inesperado. A mí yo del pasado bajo los focos, no con su viejo traje azul, sino con su uniforme de camarero, llevando una bandeja de vasos, desfilando por mi vida como una sombra fugaz. Pero eso será para mañana. Esa noche, el teatro modernista era como una caja de música recién afinada, candelabros que derramaban luz sobre las cúpulas verde menta, recién restauradas, filas de butacas carmesí rectas, murmullos que flotaban como cintas. El alcalde me estrechó la mano en el vestíbulo, y un funcionario del Departamento de Cultura me dijo en tono de broma: Valencia te debe un agradecimiento. Sonreí, con las manos tranquilamente sobre el estómago, sintiendo que mi corazón ya no se aceleraba. Solo tenía la lucidez de quien ha sobrevivido a una prueba de fuego. Trevor apareció con un traje que me quedaba tan bien que casi me dejaba sin aliento. No estaba delante ni detrás de mí, sino a mi lado, lo suficientemente cerca para sentirme segura, pero lo suficientemente lejos para ser yo misma. Cada vez que alguien me involucraba en una conversación técnica, él se apartaba automáticamente, me traía agua y me dejaba terminar sin interrumpir. Me di cuenta de que lo que me había faltado todo este tiempo no era un guardaespaldas, sino alguien que no tomara el control.
Entramos en el auditorio. Al atenuarse las luces, el proyector mostró imágenes del antes y el después de la fachada del teatro, y mi nombre apareció junto al del resto del equipo. La presentación resonó. Premio a la preservación del patrimonio. Una mujer que respira lo antiguo mientras mantiene el aire fresco. Subí al escenario. La luz me deslumbró, pero no entrecerré los ojos. Hablé brevemente sobre la pintura original que aún respiraba bajo el yeso, sobre las pequeñas decisiones que salvaron los próximos 100 años. Vi a mis padres en la fila central, tomados de la mano, con los ojos brillantes. Vi a Trevor al final del pasillo, inclinando la cabeza como diciendo, endereza la espalda. Te lo mereces. Entonces lo vi. No estaba sentado en un asiento elegante. No llevaba la camisa azul que me había hecho temblar en aquella cena de antaño. Caminó por el borde del escenario, con su uniforme de camarero, sosteniendo una bandeja de vasos, la mirada baja, caminando rápidamente como una sombra temerosa de la luz. En ese instante, el tiempo no se detuvo. No hubo ningún estruendo, ninguna punzada de emoción que me atravesara el pecho. Solo una silenciosa comprensión. Había llegado lo suficientemente lejos como para no necesitar ya un estallido por lo que ya había terminado. Después de la ceremonia, el periodista de la revista de arquitectura pidió algunas fotos en el vestíbulo. ¿Una con tu acompañante? Trevor se puso en el encuadre, rozándome ligeramente la espalda con la mano como pidiendo permiso. El flash se disparó, y parpadeé. No por la foto en sí, sino porque sabía que esa foto se difundiría mucho. No para presumir, sino para cerrar una puerta que había permanecido abierta demasiado tiempo. Me aparté un momento de la multitud para recuperar el aliento y entré en el pasillo que conducía a la zona de servicio, donde las paredes aún estaban ásperas, y la luz amarillenta del techo proyectaba haces de luz rectos. Él estaba allí de pie, apoyado contra la pared, con los ojos cerrados. Al oír unos pasos, los abrió. El cansancio se reflejaba en el rabillo del ojo, ese cansancio que desaparece sin dormir. Nos miramos como dos desconocidos que casualmente coincidían en el mismo ascensor. Enhorabuena, dijo con voz áspera. A todos. Al teatro, al premio. Asentí en silencio. Tragó saliva. Fuiste lo mejor que me ha pasado en la vida, y lo arruiné por ser demasiado arrogante para darme cuenta de lo que hacía. Por primera vez, oí una frase sin rodeos morales. Nada de evolución, ni apertura, ni no posesividad. Solo la verdad. Arrogancia. Ya no estoy enfadada contigo, dije. Y al darme cuenta de que mi voz ya no temblaba, simplemente, ya no tenía nada más que darte. Me elegí a mí misma, y esa elección consumió la última energía que me quedaba para esta relación. Asintió con la cabeza, con el labio temblando ligeramente. Espero que las cosas mejoren para ti. Espero que las cosas mejoren también para ti, respondí. Pero ese camino no es paralelo al mío. Nos quedamos un buen rato de pie. Nadie pidió una foto, nadie pidió que nos mantuviéramos en contacto. No quedaba nada que documentar salvo la clase. Me giré y caminé hacia la luz. Al final del pasillo, Trevor me esperó, no preguntándome, ¿estás bien? Por mera formalidad, sino simplemente dando un paso atrás para quedar a mi lado. Caminé junto a él de vuelta al auditorio, donde la gente alzaba sus copas y pronunciaba mi nombre sin añadir el apellido de nadie más. Ya de noche, de vuelta en casa, abro el armario. La camisa azul está en algún lugar de la caja, un vestigio de paciencia. La saco, toco la tela descolorida, huelo el aroma de un tiempo pasado. A la mañana siguiente llevo la caja a una tienda de segunda mano en Ruzafa. La vendedora la acepta, sonríe y dice, gracias. Respondo, de nada, y salgo al sol. Ni triunfo, ni tristeza. Solo un pequeño ritual para que el cuerpo vea lo que el corazón ya sabe. Está hecho. Recibí felicitaciones todo el día. Algunos recordaban mi momento en el escenario. Otros susurraban que habían oído otra versión. Luego se reían entre dientes y decían, la verdad siempre sale a la luz. No hice ninguna corrección. Lo entendí. A veces la única forma de ganar es no jugar. Esa noche, Trevor puso la mano sobre mi escritorio. Sé que no necesitas que nadie te salve, dijo. Pero si quieres que alguien te acompañe, aquí estoy. Miré por la ventana. Valencia brillaba esa noche como estrellas fugaces sobre el mar.
Pensé en cerraduras nuevas, arcos antiguos, aplausos cálidos, y una sombra que había desaparecido. De acuerdo, dije, pero vamos despacio. Lento también es una velocidad, dijo riendo. Apagué la luz. En el estante, la bandeja de llaves tintineó. Sabía que lo que venía a continuación no tenía que ver con el escenario ni con el pasillo de servicio, sino con las reglas de paz que me había impuesto. Reglas que me mantendrían firme, incluso cuando los aplausos se apagaran. Cuando se apagaron las luces del teatro y Valencia recuperó su aliento salado, me senté solo junto a la ventana. Ya no había aplausos, ni uniformes llevando una bandeja a través de mis recuerdos. Solo los nuevos principios por los que pagué matrícula para escribir. Si me ves desde Madrid, Sevilla, Barcelona o Bilbao, quiero que te lleves algunas cosas contigo. No para vencer a nadie, sino para dejar de perder contra ti mismo. Un ultimátum en el amor igual a luz roja absoluta. Llámalo evolucionado, abrirse, o como quieras. El tómalo o déjalo sigue siendo una actitud desafiante. En una sobremesa abarrotada o en una sala pequeña, recuerda. El amor no necesita público para demostrar su modernidad. Quien pone el ultimátum no está negociando, está tomando el control. Texto de protección del corazón. Dejemos que el papel blanco y negro hable por sí solo. En España, el burofax existe para preservar la verdad. Usa el correo electrónico, guarda tus mensajes de WhatsApp y anota cuándo y quién estuvo presente. No discutas en un lugar donde la gente tiende a exagerar. Deja que la cronología y el contrato hablen por sí solos. Cuando alguien amenaza con demandar, un buen abogado y un expediente bien organizado te tranquilizarán más que 1000 excusas. La carrera y la misión son los pilares. No los quite para apuntalar temporalmente un techo roto. Mi teatro modernista me enseñó. Una buena estructura resiste los rumores. Un proyecto en el que crees, ya sea arquitectónico, un curso de idiomas o una panadería, es tu tabla de salvación cuando el amor flaquea. No permitas que nadie te avergüence por tu ambición. La autosuficiencia no es lo opuesto al romanticismo. Lo salva de la dependencia. Un nuevo amor no es un sustituto de la medicina. Si puedes, ve a terapia. Deja claras las reglas. El momento adecuado, el respeto. Cómo disculparte y cómo enmendar tus errores. Atrévete a levantarte de la mesa si la otra persona no respeta tus límites, aunque sea amable según la opinión de tu grupo. La verdadera amabilidad no se consigue a costa de tu autoestima. Y aquí está lista de verificación de 5 pasos. Puedes hacerlo esta noche en cualquier ciudad en la que vivas. Escribe 5 límites personales. Lo que es no negociable en la relación. Por ejemplo, honestidad, privacidad, no involucrar a terceros bajo ningún nombre. Reúna 3 pruebas fundamentales. Si te encuentras en una situación ambigua, correos electrónicos, mensajes de texto, notas de eventos, fecha, hora, quienes asistieron. Guárdalos en una sola carpeta llamada datos. Cuando levantarte, redacta una declaración de paz de 5 a 7 litroíneas. Para ti mismo. Cuándo levantarte de la mesa, cuándo guardar silencio, cuándo llamar a un abogado. Anótalo en las notas del teléfono. Elija. Un proyecto de 90 días. Un curso, un certificado, un plan de ahorro o el primer producto para tu pequeño negocio. Usa un calendario, divide las semanas y mide tu progreso. Expresar una necesidad directamente. Con tu pareja actual, por ejemplo. Si llego más de 10 minutos tarde, avísame por mensaje. Si no, ya voy para allá. Si te hacen caso y cumplen, es un hecho. Si se enfadan, ya tienes la respuesta. Aprendí una cosa más. A veces, la única forma de ganar es dejar de jugar. No participes en el drama evolutivo, donde se malinterpretan los límites. No te obsesiones con cada rumor para justificarlo. Cuando sacas la última llave de una puerta tóxica, no solo la cierras, te abres a la luz. Ahora llega tu parte. Llamada a la acción para el público hispanohablante. Cuéntanos de forma anónima, si lo desea. Un ultimátum que hayas recibido o dado alguna vez. Solo 3 litroíneas. Contexto. Ultimátum.
Su elección no olvides anotar la ciudad que estás viendo. Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Bilbao. En el próximo episodio yo elegiré 3 historias para realizar un análisis justo. ¿Dónde está la línea correcta? ¿Dónde está la falacia que se disfraza de evolución? Y si volvemos a esa época, ¿qué más puedes hacer para protegerte mejor? Si no estás preparado para compartir tu historia personal, por favor deja un comentario. Un límite que quieres conservar algo de hoy. No tenemos que ser iguales, solo seamos fieles a nosotros mismos. Y si estás en medio de una sobremesa donde alguien intenta reescribir tu historia, recuerda, la verdad saldrá a la luz, siempre y cuando la defiendas. Es hora de dejarlo todo. Nos vemos la próxima vez, donde leeremos historias reales y juntos repararemos las grietas que alguien dijo que teníamos que aceptar. No las aceptamos. No las aceptamos. Restauración.